Pues buenos días a los que estamos por aquí. Gracias por pasaros. ¿Qué tal? Bueno, ayer noche dura, entiendo para muchos. Alguno incluso ha sobrevivido a aquello. Bueno, soy Nacho Sánchez. Más allá de ponerme a contar aquí mi LinkedIn, hablar de que sé hacer avioncitos, de que sé manejarme con bases de datos, creo que lo que nos importa hoy más es lo que me relaciona en general con este evento y en concreto con las presentaciones. Entonces, bueno, para poneros un poquito en situación a todos, llevo a las espaldas más de 40 hackatones, que suena como un hito, bueno, estarás muy orgulloso, pero ¿qué significa esto? Pues al final son competiciones muy rápidas, de un fin de semana más o menos, en las que tienes que dar con modelos de negocio a través de retos que te plantean pues, o corporaciones o diferentes instituciones. He hecho hackatones de todo tipo y condición, fintech, insurtech, deeptech, edtech, todo lo que acabe en tech, básicamente, menos biztech y sptech, os diría. Y más allá de esto, ¿qué sacaba yo de ello? ¿No? Al final me tocaba siempre hacer las presentaciones, porque desde que soy bastante pequeñillo soy un friki del PowerPoint. Entonces, bueno, hacía videojuegos de pequeño en PowerPoint, montaba películas en PowerPoint y por consecuencia, pues cuando había que montar la presentación de negocio, me tocaba a mí también. No solo me tocaba montarla, sino que como la conocía mejor que nadie, me tocaba presentarla. Y no es que fuese aquí el mejor delante del escenario, pero bueno, poquito a poco vas haciendo mella y bueno, te curtes y acabas mejorando. Dije, oye, al final he hecho tantas, la gente me preguntaba tanto de cómo las montas, qué haces, qué software usas, y digo, si no hago más que PowerPoint. Y dije, vamos a ver si del PowerPoint efectivamente o no se puede vivir. Entonces, bueno, me lo planteé un poco como reto y efectivamente se puede vivir del PowerPoint. Más en concreto de hacer presentaciones de negocio. Monté Slide Hackers hace ya 2-3 años más o menos, que es una consultora al final que se dedica a hacer pitch decks para compañías que están levantando financiación. Entonces ayudamos en todo el proceso, va más allá de hacer PowerPoints, evidentemente. Ahora vamos a ver un poquito justo la metodología que aplicamos dentro de Slide Hackers para montar una presentación. Y dentro de esto, pues bueno, íbamos cogiendo clientes de todos lados, sobre todo americanos, suele ser lo que más han entrado, y todo tipo de negocios. Hemos tenido desde restaurantes persas en Beverly Hills hasta una marca de cosméticos que estaba montando un jugador de la NBA con su mujer, y de lo más reciente, pues una alemana que estaba montando una red social para encontrar familias de acogida. Entonces, bueno, ahí igual me he curtido, he ayudado a startups que están en diferentes etapas, desde etapas muy tempranas levantando 50.000 euritos hasta startups que estaban levantando 17, 20 millones de euros. Entonces, de nuevo, tenía sentido que ayudando a estas startups lo profesionalizase un poquito más y entonces me sumé a una estructura ya existente. Me metí en Demium, que Demium es una incubadora que trabaja en concepto pre-idea, pre-equipo, entonces al final junta gente que no se conoce previamente, que simplemente sabe que quiere emprender, no sabe en qué, y les ayuda a encontrar un proyecto y a partir de ahí, oye, pues durante 6 meses darles acompañamiento y finalmente intentar conseguir financiación con el fondo propio que tiene Demium. Entonces aquí estuve como responsable de incubación en Madrid y de nuevo pues tuve la suerte de ayudar a 20 startups más o menos durante un año a levantar financiación y a vivir este proceso de fundraising. Entonces de nuevo fui haciendo callo, me fui haciendo algo de experiencia en esta parte del fundraising y di un pasito más y me metí con los más mayores. Me fui a Adara Ventures, ahora estoy en Adara como asociado. Es un venture capital que invierte con una tesis de startups B2B, muy metidas en la tecnología, muy concepto deep tech tal vez, y que están en un estadio temprano, pero algo más avanzado ya, ¿no? En un seed pre-series A, levantando rondas de entre 1 millón hasta 5 millones. Y luego les acompañamos también a Eternum hasta el exit. Entonces, en este proceso, de nuevo, vuelvo a estar en el otro lado de la mesa, pero ayudando a la financiación, porque al final las startups que hemos invertido tienen que seguir haciendo fundraising. Entonces, ahora mi rol sigue siendo un poquito el mismo. Estoy ayudando pues, a esas startups que están levantando ya rondas todavía más grandes. Ahora, pues con una que estoy trabajando, 65 millones, pues está intentando establecer ese deck, que le acompañe todo ese equity story que contar, toda esa historia que tiene detrás la empresa, cómo poder articularla bien y, sobre todo, concretarla y ser dentro de lo más posible resumido y no aburrir al que tiene delante. Con todo esto, de nuevo, ¿qué os voy a presentar hoy aquí? ¿Por qué os he contado toda esta chapa? Un poco mi forma de trabajar, mi forma de estructurar estas metodologías de trabajo a la hora de afrontar una startup nueva, decir, oye, ¿cómo arrancamos con el deck? ¿Qué en cosas nos fijamos? Es solo PowerPoint, no hay mucho más detrás de esto. Entonces, bueno, lo he metido todo en el concepto de deck thinking y vamos a ver un poquito paso a paso, bloque a bloque, cómo lo estructuramos. Para arrancar, empezamos por definición de deck, ¿vale? El deck es un ente que abarca muchas cosas, hay muchas tipologías, dependiendo si lo vamos a mandar en frío, si lo vamos a mandar en caliente, si va a ser una cosa que se va a imprimir, no se va a imprimir.
lo vamos a poder presentar y articular nosotros o nos va a sustituir en la palabra. Entonces tendremos que entender que hay diferentes tipologías y nos tendremos que adaptar según la situación y según el punto de fundraising en el que estemos. Yo, sintetizándolo mucho, diría que hay tres fases principales. Estaría una fase inicial, que sería la del teaser, que es donde mandamos un deck que no vamos a poder articular, que lo van a leer en frío los inversores y que tiene que dar una buena idea, pero sin meternos mucho en el detalle de qué va la compañía, ¿vale? Sería ese primer teaser que de nuevo entra en frío y nosotros no podemos articular. Esto debería abrirnos puerta a lo que sería el pitch deck, que sería esa presentación que sí que nos acompaña el día de la reunión, cuando cerremos una reunión con ese inversor, y entonces nosotros podremos articular y veremos cómo es mucho más sutil a nivel de cantidad de contenido que metemos. Nosotros debemos ser los protagonistas y la presentación solo nos acompaña. Y ya por último, si hemos visto que esta presentación ha gustado y ha dejado pozo, pues pasaremos con lo que es un investor deck como tal, que ya sí que es algo más verboso, con más contenido, ya podemos meter todos los apéndices, todo el contenido que veamos adecuado para informar más al inversor en detalle y, de nuevo, será algo que seguramente se lea por separado y nosotros no podamos articular. Entonces, diría que estas son las tres fases de presentaciones. No se diferencian muchísimo una de la otra. Yo os diría que, por ejemplo, hacer un investor deck completo es el fin último. ¿Para qué? Para luego, poco a poco, ir puliendo de aquí a allí y quedarnos al final con una versión definitiva de lo que sería un pitch deck. Yendo a por el teaser, a por este primer formato de presentación que le mandamos en frío al inversor o que se va a leer el inversor por su cuenta. Aquí estadísticas 1000, pero bueno, la que hemos rescatado más reciente. ¿Qué decimos? ¿Cuánto dedica un inversor de media a este teaser que mandamos por email? ¿Quién se atreve? ¿En minutos? 2 minutos, ok. ¿Alguien da más? ¿Da menos? ¿Ninguno? Bueno, o sea, se puede aproximar en algunos casos. 2 minutos y medio. Yo creo que esto, bueno, tiene una variación muy amplia porque hay decks que literal en 15 segundos te lo quitas, porque nosotros, por ejemplo, si vemos en el título B2C, pues seguramente lo tiremos a la basura y en 5 segundos ya descarta una oportunidad. Entonces, bueno, podemos decir que la media es que vamos rapidito a la hora de leer estos teasers. Entonces, tendremos siempre esta situación de tener que ir rápido, tener que ir ágiles y a partir de ahí sintetizar adecuadamente y ver qué priorizamos. Y es un poco también lo que vamos a ir viendo. Pero volviendo un poquito a la forma de estructura del deck, vamos a ver qué herramientas utilizamos. Aquí hay gente que ha hecho decks antes. ¿Qué utilizáis normalmente? ¿PowerPoint, Canva, Google Slides? Asentís, pero habrá una opción preferida aquí. PowerPoint, Canva, por aquí, ¿qué usáis? Software de presentaciones. PowerPoint o Canva. Ok. Me sorprende porque Canva lo veo cada vez más y más. Y es verdad que Canva, oye, es una opción cómoda, divertida y diría que un poco limitante, pero bueno, cada vez se usa más y yo veréis como tiendo un poquito más hacia el PowerPoint, pero entiendo y respeto que haya gente que se quede en lo otro. Al final, clasificándolo un poco por mi cuenta, permitiéndome el lujo de hacer un mini ranking interno, creo que PowerPoint es el más versátil, ¿vale? A nivel de herramienta está muy pensada por y para presentaciones y tiene todo lo que vas a necesitar en una presentación y nunca te va a limitar a nivel creatividad. Evidentemente tiene una curva de aprendizaje un poquito más intensa y nos llevará un poco más de tiempo dominarlo, pero bueno, vemos aquí cómo más o menos se le puede parecer y al final una presentación final en Canva, si la hemos trabajado bien, puede asemejarse un poquito a un PowerPoint. Para mí lo idóneo y lo que suelo recomendar, tener evidentemente una estructura de trabajo conjunto donde todo el equipo pueda aportar o la gente responsable de ese deck pueda aportar en un Google Slides, por ejemplo, que es algo más dinámico. Y siempre digo hacer el deck más feo que se nos ocurra en un Google Slides entre todo el equipo y luego que el que tenga un poquito de mano se atreva con PowerPoint y le meta esa capita de diseño y un poco más de creatividad y nunca limitándonos por la herramienta, ¿vale? Eso sería un poquito mi panorama idóneo a la hora de elaborar presentaciones. ¿Por qué PowerPoint? Bueno, pues porque tiene maravillas como estas transiciones que, sin yo deciros nada, habéis visto como uno del equipo ha trabajado en una empresa de la competencia, ¿no? Cómo se mueve, podemos utilizar esto. Luego, tonterías como animaciones que pueden, por ejemplo, dirigir un poquito la atención del público que tengo delante y teneros al final mirando aquello donde yo quiera, ¿vale? Entonces, creo que bueno, son recursos que nos vienen bien, que, de nuevo, puede darle un plus a esa presentación, más dinamismo, puede hacernos transmitir lo que queremos en cada momento y justo esto es un poquito de lo que se encarga PowerPoint. Pero bueno, saliéndonos de la disputa de las herramientas, metiéndonos un poquito más en cómo lo contamos, qué metemos, qué dejamos de meter, metiéndonos en esa capita de diseño, aquí os presento el concepto de moodboard, ¿vale? Yo recomiendo hacer este moodboard, evidentemente habrá startups mucho más avanzadas que ya tengan su guía de diseño, tengan todo montado y sepan perfectamente cuáles son sus colores corporativos, su marca, sus ilustraciones, sus iconos, lo que quieran que usen. Para las que no, para las que estemos más tempranito, metemos un moodboard, nos inspiramos un poquito y vemos que existe ya, no hay que inventar nada de cero. Hay paletas de colores 1000, hay tipografías 1000,
pues vamos a ver qué feeling hay con ese equipo y qué nos gusta, qué nos apetece meter en nuestra presentación. Arrancando por los colores. Son peligrosos, ¿vale? Aquí lo vemos como elegir mal los colores puede ser hasta desagradable de ver, ¿no? Un contraste mal elegido porque no tenemos mucho criterio, pues al final se convierte en una presentación difícil de seguir y que hasta alguno me estará rogando que quite la diapositiva en cuestión. Entonces, ¿qué recomiendo? Bueno, hay herramientas que nos pueden ayudar a establecer esa paleta de colores que con 3 colores nos van a valer. O sea, 3 colores nos pueden definir una marca al completo. Aquí, por ejemplo, esta es un poquito difícil, pero ¿a qué os recuerda? ¿A qué marca os recuerda esto? No sabemos. Venga, esta va con pista. Os dejo una pista aquí entre medias. Amazon, ¿vale? Vemos que Amazon, al final, con 3 colores, tiene su plataforma entera diseñada y no necesita más. 3 colores súper básicos, pero que más o menos nos hacen identificativos. Una que lo hace un poquito mejor, que yo creo que va a ser más fácil. Spotify, ¿no? Vemos que Spotify, pues bueno, aquí os dejaba la pista por si acaso estabais un poquito empanados. Y os dejo una mini promo de mi playlist, muy buena. Pues vemos que Spotify igual, ¿no? Con 3 colores al final define toda la plataforma en sí, toda la guía de marca la tiene en torno a estos 3 colores y al final la estructura es muy parecida en todas, ¿no? Tiene un color base, en el caso de Amazon un color más clarito para el fondo y en el caso de Spotify un color más oscuro que utiliza a lo largo de todos sus recursos y luego tiene un par de colores que lo complementan bien, ¿no? Que son un poquito más ese highlight effect de poder remarcar ciertas cosas que quieren destacar, más allá de un blanco o un negro que utilizan evidentemente para todo lo que viene a ser el texto base. Nos movemos, ya tenemos colores. Nos vamos a por la tipografía y vemos que con la tipografía y colores también podemos transmitir mucho y dar muchos mensajes. Hay aquí una tipografía súper básica como Helvética. ¿Qué nos dice esta tipografía con un poquito de color? ¿Qué marca nos llama aquí? Kinder o Nutella. No, está por ahí, ¿vale? O sea, valen las dos me valían. Pero sí, evidentemente, lo que quiero decir aquí, igual cuando estamos arrancando, para startups más avanzadas estaréis más que, vamos, curtidos en la marca, pero las que están al principio vamos a simplificar logos, vamos a simplificar todo, vamos a irnos por tipografías conocidas, versátiles, que nos dejen luego utilizarlo a lo largo de la presentación y sobre todo que no difuminen mensajes, que no se distorsione y nos deje claro cuál es la marca. Y con esto quiero volver a enfatizar un poquito más en elegir tipografías versátiles. Y esto, por ejemplo, Montserrat es un buen ejemplo porque nos permite tener diferentes grosores y estos grosores nos va a permitir jerarquizar un poquito el mensaje y, de nuevo, tener al gatito persiguiendo el láser porque vamos a poder dirigir al usuario como queramos, al lector, a la hora de presentar nuestra presentación, ¿vale? Entonces, es importante elegir bien esas tipos y que las mantengamos a lo largo de toda la presentación y seamos consistentes con ellas. Un par de tips más dentro de este ámbito de diseño. Márgenes. Las diapositivas nacen con un aspect ratio de 16:9, no vamos a utilizarlo todo, ¿vale? No vamos a utilizar hasta el borde, vamos a tener unos márgenes que vamos a respetar y vamos a ser consistentes con ellos. Más allá de respetarlos a la hora de meter elementos, seamos también consistentes con los títulos, ¿vale? Esto es una cosa que se agradece mucho y sobre todo en un ambiente más concursero, más demo day, es muy útil para el jurado, para el inversor que tienes delante, ¿vale? Al final, en presentaciones de 3-5 minutos que hemos tenido aquí, por ejemplo, si no somos consistentes y no establecemos una norma, por ejemplo, a la hora de títulos, secciones y mensajes, no sabemos a dónde mirar cuando estás mirando de arriba abajo, has tenido que chequear el móvil o apuntar algo en el móvil, ¿vale? Entonces, importante que si ponemos siempre, por ejemplo, en qué sección estamos, en qué punto estamos, nos ayuda a reengancharnos rápido a la presentación y puede ser un recurso muy útil. Entonces, no nos compliquemos. O estamos a la izquierda, justificados a la izquierda, o centrados en el título, nos decidimos por una de las dos opciones y tiramos con eso para adelante. Y un tema que he añadido recientemente, porque ayer me sorprendió que vi en las presentaciones, hemos hablado de un aspect ratio de 16:9. Todos sabemos que todas las pantallas ya son así de anchotas, ¿vale? Ya son así apaisadas. Entonces vamos a utilizarlo y no hagamos un 4:3 que se nos quedan los dos bordecitos a los lados y estamos perdiendo un espacio súper útil que nos puede servir para transmitir una cantidad de mensajes ingente. Entonces, por favor, utilicemos todo el espacio y evitemos que nos aparezcan esos huecámenes a los lados de la presentación. Recursos visuales. Hay 3 tipos básicos que todos conocemos: imágenes, ilustraciones e iconos. ¿Qué utilizamos? ¿Qué no utilizamos? Dependerá un poquito de ese mood board, de esa guía de marca que habríamos establecido internamente para nuestra compañía en concreto. Pero yo mi recomendación máxima aquí es no juntar diferentes tipologías de recursos, ¿vale? No mezclemos iconos con ilustraciones, imágenes con ilustraciones. Como mucho pueden convivir imágenes con iconos. Suele ser algo que puede quedar más o menos homogéneo y podemos dar una sensación de consistencia si están muy bien elegidas. Yo, para mí, lo básico, cuando no tenemos mucha mano con el diseño, es tiramos con iconos para adelante y nos quedamos tan a gusto, ¿vale? Porque es lo más fácil y es el ojo banal, es el que mejor lo puede identificar y puede, por ejemplo, decidir de nuevo esta línea de consistencia de, oye,
estos iconos vemos claramente cómo están agrupados, ¿no? Los que son más regordetes, los bulky, los lineales en el medio y los que tienen más detallitos en la derecha. Entonces, bueno, de nuevo, decidirnos por una tipología e intentar mantener esta misma tipología a lo largo de toda la presentación. Es una cosa que nos va a llevar 2 minutos extra, pero va a dar un nivel de profesionalidad, una sensación de madurez en la compañía bastante más alto que si empezamos a mezclar tipologías, empezamos a mezclar ilustraciones por aquí y por allá. Entonces, yo muy recomendado, de nuevo, ser consistentes por ese lado. Seguimos. Aquí, bueno, se me ha estropeado un poquito la slide, pero ¿qué nos transmite esto? ¿Qué nos cuenta? El que sepa un poquito de inglés y un poquito de emoji language. ¿Cómo has dicho? Elevator pitch. Exacto. Bueno, pensaba que íbamos a estar un poquito más ágiles, pero la idea aquí que os quiero transmitir, al final, con 2 conceptos súper básicos, todos entendemos el mismo mensaje y no hace falta que yo explique por encima de ello. ¿Vale? Esto es lo que vamos a mantener un poquito en la línea lógica de lo que sería un pitch deck, que es donde me voy a centrar un poquito más de, oye, vamos a intentar conceptualizar al máximo con recursos visuales y que no nos haga falta complementar ese mensaje con nuestra palabra, siempre que nos sustituya un poquito y nos esté acompañando. ¿Por qué? Porque al final, si nos ponemos a meter párrafos en esa presentación que nos acompaña, que va con nosotros, vamos a perder protagonismo. Y el día que tenemos la reunión, de nuevo, la presentación como si no está ahí. Nosotros debemos ser los protagonistas y los que estemos de verdad ahí mandando, ¿vale? Entonces, importantísimo conceptualizar al máximo con los recursos que metamos a la presentación y no saturarla al máximo porque nosotros debemos destacar. Si al final metemos mucho mensaje escrito, metemos mucho mensaje oral, se pierde, ¿no? Ese 1 más 1 hacen 0, no como decía Fran Perea. Entonces, por favor, sinteticemos y, de nuevo, siempre priorizándonos a nosotros, somos los protagonistas. Aquí vamos a hacer una pruebecilla, también para espabilarnos un poco y para subir un poquito el ego, y vamos a dar una palmada cuando contemos la cantidad de puntos que salen en la pantalla, ¿vale? Van a salir unos puntitos, entonces manos libres, y cuando los contéis, cuántos puntos salen, le dais una palmada para yo enterarme que los habéis contado ya. Vamos a ello, va. Jaime el rápido, me creo que los ha contado, hay 10 puntos, para que haya estado un poquito lento, he visto alguno por ahí. 10 puntos, habremos tardado de media, el humano despierto medio tarda entre 2-3 segunditos en contar 10 puntos. Vamos a probar otra vez, vamos a iterar. Vale, un poquito más ágiles, ¿no? Hemos bajado a 7 puntos y en teoría, de nuevo, el humano medio debería haber bajado al 2,5 más o menos en haber contado estos 7 puntos. Y vamos a hacer una última iteración. Más o menos instantáneo, ¿no? De nuevo, deberíamos haber estado en 2-3 décimas de segundo el que ya está espabilado. Entonces hemos visto cómo hemos bajado de 2-3 segunditos a 2-3 décimas de segundo, pasando de 10 puntos a 6 puntos. Yo no quiero decir que es la proporción áurea, pero sí que es verdad que vemos que 6 elementos suena como algo ya razonable simplemente por el hecho de contar. Si tardamos en contar puntos 2-3 segundos, imaginaos si encima este punto tiene contenido visual, un icono, una palabra, nos va a costar mucho más procesarlo. Entonces, vamos a limitar mucho la cantidad de elementos que pongamos por diapositiva. Y aquí quiero transmitir otro mensaje muy importante para mí, que es el de que una diapositiva no tiene que incluir toda la información de una sección. Ahora vamos a ver qué definimos como sección, pero, por ejemplo, en el apartado de problema, en el apartado de solución, nunca nos limitemos por la diapositiva. Limitémonos más por la cantidad de información que estamos dando por cada diapositiva que presentamos, ¿vale? Entonces, mantengamos un poco esta relación. Evidentemente, no nos vamos a ir a por 50 diapositivas, pero vamos, fácilmente yo he visto pitches de 5 minutos que tienen 37 diapositivas porque están bien preparados y son dinámicos y no hay ningún problema. Al final la cantidad de información va a ser la misma porque no podemos hablar mucho más rápido aunque pongamos mucha más información, ¿vale? Nos movemos, pasamos a esa parte de las secciones. Vamos a hablar de nuestra película, en este caso de otra película. Alguien que nos resuma esta película súper rápido, en plan estos 3 fotogramas y nos cuente un poquito de qué va. Entiendo que todos la conocemos. ¿Nadie conoce la peli? ¿Me he quedado solo? Por aquí. Cuéntanos la peli. Vale, Peter Parker, que es un poco un pringaete, le ocurre una cosa le ocurre una cosa maravillosa y al final le toca salvar el mundo, ¿no? Es un poco la película que estamos viendo. Podemos seguir una película parecida, ¿no? Al final muchas pelis se ambientan así, empiezan un poquito con el drama, ocurre algo fantástico y luego toca el plan de salvar el mundo y que todo sea genial. Pues vamos a seguir esta línea lógica, esta retórica a la que estamos habituados y vamos a utilizarla a nuestro favor a la hora de presentar nuestra compañía. Entonces, arrancamos con esta parte dramática, ¿no? El poner en contexto a la audiencia de qué se va a encontrar, esa introducción a nuestro drama. Arrancamos, evidentemente, por una portada. Eso no nos queda otra y vamos a ver luego un poquito, le pondremos cara a esto que os voy a contar aquí de la película, pero arrancamos por el principio.
y nos metemos de lleno, os diría, en el 99% de los casos en el problema. Hay que meter en contexto a la audiencia, contar el problema y hablar de ese drama. El problema puede avanzar de tres maneras distintas. Una vía principal, que sea la del medio, que es la que nos salta directamente a la magia, la que nos va a contar luego la solución e ir al grano. Y luego yo considero dos ramas dependiendo del tipo de solución que vayamos a presentar o del tipo de problema que estamos atajando. Hay una rama que se explicaría muy bien con el Why Now. Hay problemáticas que llevan existiendo toda la vida y debemos entender muy bien cuál es el momentum actual para justificar ese por qué ahora, ¿no? Hay ciertas preguntas de o por qué tú o por qué ahora. Y el por qué ahora a veces lo tendremos que justificar a la hora de presentar el problema, para de nuevo poner en contexto de por qué lo estamos haciendo hoy, no se hizo hace 5 años o no se va a hacer dentro de 5 años. A veces es o momentum del mercado o a veces puede ser, por ejemplo, momentum tecnológico, ¿no? De que haya habido ciertos avances tecnológicos que hayan sacado a relucir un problema que antes no estaba latente o que hayan surgido nuevos problemas incluso a raíz de estos avances tecnológicos o de estos avances de mercado o catástrofes, llamémoslo COVID, llamémoslo guerra en Ucrania, subida del precio de la energía o lo que sea, ¿vale? Entonces entenderemos muy bien así el contexto del problema. En otras ocasiones el problema será muy específico, muy concreto, de una industria muy específica y deberemos entender muy bien cuál es el origen y cómo se valida que este problema existe. Y muchas veces pasa por el expertise del equipo. Cuando tenemos un equipo muy experimentado en una industria, pues será bueno entender de dónde viene ese equipo para, de nuevo, meter en contexto rápido a la audiencia y dar una validación clara de, oye, entendemos el problema desde dentro, lo hemos vivido en nuestras propias carnes, no hace falta que dudes que si estamos montando este negocio no estamos perdiendo el tiempo, ¿vale? Entonces, yo os diría que esas son dos ramas posibles a la hora de presentar el problema, siempre y cuando nuestra compañía encaje dentro de esta tipología de problemáticas. Y luego la vía de en medio, la que va directamente a esa parte de la araña, a esa parte de la solución. Saltaría directamente a lo que llamo el cuarteto de cuerda mágico. Estaría la solución, la propuesta de valor, el journey y el modelo de negocio. Para mí, todos se entienden en conjunto, el orden lo podemos variar un poquito dependiendo de nuestro storytelling, pero siempre os diría que este bloque va junto para poder entender a posteriori luego el contexto de mercado y todo nuestro plan de ejecución. Solución, propuesta de valor, luego veremos un poquito la diferencia, porque suele ser una cosa que se entiende a mezclar bastante. De nuevo, estos son secciones, no son diapositivas, entonces puede ser que, por ejemplo, dos secciones convivan en una misma diapositiva o que una misma sección tenga varias diapositivas para explicarlas. Y luego ya saltamos al journey, que yo creo que está claro, ¿no? Ese recorrido del usuario por el que pasamos a nuestro cliente final, y el business model para saber cómo hacemos negocio de esto y de verdad cómo monetiza, qué revenue model tenemos detrás de todo. Cuando hemos entendido nuestra propia magia, es bueno que sepamos qué magias hay alrededor, cuáles son esas otras arañas que nos rodean. Entonces ahí nos meteremos en temas como el market size, hablaremos de nuevo en ocasiones, cuando sea necesario, de ese why now, el por qué ahora en nuestro mercado. ¿Y por qué meto esto aquí? Porque hay mercados, pues por ejemplo, nos podemos imaginar aquí empresas que estén en el metaverso. Cuando hagan un market size se va a quedar muy tímido. Al final es un tamaño de mercado relativo al que hay hoy en día y tendrán que hacer una proyección mucho más a futuro de ver cómo avanza esto, de ver cómo va a crecer y hacer un poco más promesa de tamaño de mercado, más que hablar de tamaño de mercado actual. Entonces, explicar ese why now y ese momento de crecimiento de mercado será importante en algunas ocasiones que haya que contextualizar un poco más. Competitors, evidentemente, tendremos que hablar de nuevo. ¿Qué están haciendo otros? ¿Cómo está este mercado? ¿Quién más hay? ¿Y qué otro tipo de arañitas nos podemos encontrar? Y ya saltamos directamente a salvar el mundo. Vámonos con Spiderman y vamos a ver cuál es nuestro plan. Entonces, arrancamos evidentemente por el principio y hablamos del go-to-market, cómo vamos a afrontar ese mercado del que acabamos de hablar, ver cómo nos diferenciamos de la competencia y ver cómo vamos a atacarlo en los diferentes frentes, ¿no? En canales, en partners, en geografías, cuál es nuestro plan. Hablaremos también un poquito de lo financiero, de ver qué cifras manejamos, cómo son nuestros márgenes, qué pinta tienen, cuáles son nuestros KPIs principales. Y luego lo meteremos todo esto en una línea temporal. Hablaremos de ese roadmap para dar un realismo de, oye, sabemos los tiempos de ejecución, sabemos cómo escalonarlo y sabremos, pues, ese go-to-market, por ejemplo, cómo se va a ir desbloqueando a lo largo del tiempo. Y remataremos, normalmente metido aquí al equipo, de nuevo, esto es una diapositiva, una sección con la que podemos jugar un poquito en el orden. Yo recomiendo que, oye, cuando ya hemos abrumado a la audiencia con toda la maravilla que vamos a hacer, decir, oye, pero es que tenemos un equipo de locos que son capaces de ejecutar sin ningún problema. Entonces, puede ser un buen momento para meterlo dentro de nuestra presentación. Y ya para rematar, dependiendo un poquito del estado de la compañía, del estado en el que se encuentre también, si hace fundraising o no hace fundraising, pues tendremos secciones adicionales como sería la de tracción, para aquellas que ya hayan traccionado y tengan unas métricas que enseñar en esta parte. Esta también puede ser un poquito móvil y a lo mejor se puede meter un poquito más al principio si queremos que sea el discurso de entrada. Y por último, pues ya rematar con esa parte de fundraising, que si estamos hablando de pitches a inversores, pues lo normal que ese call to action vaya asociado al dinero que estamos levantando, ¿no? Esa llamada de atención de, oye, estamos levantando pasta, te queremos con nosotros
cuéntamelo al final y así de verdad se me va a quedar el pozo y voy a saber qué necesitas para ejecutar todo esto que me has contado. Esto sería nuestra película. Tenemos clarísima la peli, vamos a darle un poquito de visual effects y que sea, ¿no?, efectos especiales, a ver qué pinta tendría. Entonces, un ejemplo muy chorra, ¿vale? He hecho el meta pitch deck, entonces es un pitch deck que va sobre pitch decks, para ejemplificar un poquito y ponerle pinta a esto. Más en concreto es un software para hacer pitch decks, vamos a llamarle a esta solución que vamos a ver con nosotros. Como vemos, la portada no tiene mucho misterio. Sí que os diría una cosa clave, metemos el logo bien en grande para hacer un poquito de marca, que quede pozo de quiénes somos y que la gente pueda tenerlo esto de forma memorable. Y luego, no meter tanto un eslogan, meter más el concepto de one-liner. Yo el one-liner le llamo el spoiler de la peli, ¿vale? Vamos a intentar spoilear al máximo en una línea a la audiencia que tenemos delante. No pasa nada, contemos todo lo que podamos, ¿vale? No nos pasemos, no metamos un parrafazo, pero de nuevo, en una línea lo que nos quepa, en un tamaño razonable, no hagamos la trampa. Saltamos a la problemática, y aquí en la problemática os voy a ir dando como do's and don'ts de cada una de las secciones. En la problemática encontráis como 3 bloquecitos, no es que sean 3 problemas distintos. Normalmente solemos resolver un único problema, o se busca que resolváis un único problema a las startups y mostrar ese foco, pero sí que nos podemos ayudar de causas o consecuencias de ese problema. Se entiende muy bien con el árbol, ¿no? El árbol de causas y consecuencias de los problemas justifica muy bien que, oye, una causa genera un problema y este problema genera unas consecuencias. Y no hay que concatenar árboles. Y os explico bien qué quiero decir con esto de no concatenar árboles. Me pasó en un hackathon que estuve hace poco, que había un chico que tenía claro que iba a resolver el problema del parking en Madrid. Y digo, fenomenal, oye, tienes focos, el parking en Madrid es el problema que vas a resolver. Él había encontrado una causa, que era que en Madrid no había suficientes plazas para toda la gente que vivía porque había sobrepoblación, y entonces había una consecuencia, que era que la gente pasaba demasiado tiempo para aparcar y la gente se estresaba muchas veces para encontrar parking en Madrid. Fenomenal, hasta ahí súper claro, el foco está súper claro. Empezó a concatenar árboles y dijo, vaya, la consecuencia es que están estresados y este estrés vuelve a ser causa de problemas psiquiátricos en la gente porque el estrés le causa ansiedad, tiene problemas de depresión y tiene que ir al psicólogo. Pero no se quedó aquí, sino que fue una consecuencia más y dijo, pero es que ansiedad y depresión lo que ha hecho es aumentar el índice de suicidios en Madrid. Entonces, literal, él había puesto al final que en vez de resolver el problema del parking en Madrid, iba a resolver el problema de los suicidios, el aumento de los suicidios en Madrid. Entonces, vemos como no tenía ningún sentido el haberse puesto a concatenar cuando su foco claro iba a estar en la parte de los parkings. Entonces, quedémonos en ese árbol primario y no vayamos yéndonos por las raíces o por las ramas a ver qué encontramos y cuánto drama podemos generar, ¿vale? Limitemos el drama y seamos muy concretos y mostrando foco. De ahí saltamos a un posible why now, ¿vale? Entendiendo que el why now nos va a hacer falta en algunas ocasiones. ¿Qué contamos, qué no contamos? Yo aquí el único tip que os diría es diversidad de tipología del dato, ¿vale? Hay diferentes formas de mostrar un dato. Todos conocemos un porcentaje, una gráfica, una quote, yo qué sé, un mini report de no sé quién. Vamos a intentar que diversifiquen un poco. A veces me encuentro dashboards de 8 porcentajes distintos mostrándolos ahí y cada porcentaje está asociado a una cosa distinta. Para entender ese why now no se retiene el dato, ¿vale? O sea, es mucho más fácil retener, oye, un porcentaje clave, una tendencia, por ejemplo, que mostremos en una gráfica y una quote que queremos que quede ahí. Entonces, vamos a intentar buscar esta diversidad y que de esta forma quede un poquito más al final de la presentación de lo que hemos contado al principio. Avanzamos, seguimos a partir de este por qué ahora. Nos metemos en este bucle de propuesta de valor barra solución. Y aquí vamos a diferenciarlo de una forma súper clara, ¿vale? Propuesta de valor. Esta mañana, cuando hemos entrado aquí en el Palacio, yo en concreto no, porque venía un poquito tarde, pero el primero que haya entrado se lo ha encontrado a oscuras, ¿vale? Entonces ha tenido un problema de que evidentemente no veía un carajo porque estaba a oscuras el Palacio. ¿Qué busca? Que al final nuestra propuesta de valor es positivizar ese problema que tenía esta persona. Entonces, la propuesta de valor que buscaba esta persona era iluminar y poder ver aquí dentro. Luego podremos cuantificar esa solución o esa propuesta de valor y podremos decir, oye, querría iluminar en un 90% para poder ver a mi alrededor y no tropezarme y no caerme, ¿vale? Esa podría ser nuestra propuesta de valor. Y para esa misma propuesta de valor ha podido encontrar varias soluciones, o la linterna del móvil, o las bombillas, incluso una vela, un candelabro le podría haber servido para resolver ese mismo problema y aportar esa misma propuesta de valor. Evidentemente se van a diferenciar un poquito esas soluciones, pero vemos como para una misma propuesta de valor, que es iluminar este espacio, puede encontrar diferentes soluciones. Y nos vamos ahora a algo que voy a hacer un poquito más violento e incómodo para todos, que es la parte de la solución. Y entonces, a veces tenemos una misma propuesta de valor que puede tener diferentes soluciones, pero otras veces tenemos una única solución, como puede ser este cinturón, que puede tener diferentes propuestas de valor. Yo esta mañana me he despertado y he dicho, oye, lo voy a utilizar para sujetarme los pantalones. Y esa ha sido literal la propuesta de valor que le he querido dar.
pero ahora os lo voy a pasar y quiero escuchar diferentes propuestas de valores que se os ocurran para este mismo cinturón, esta misma tecnología. Al final es una tecnología, ¿no? Tiene unos materiales, un mecanismo y lo podemos utilizar. ¿Para qué lo usarías tú? ¿Qué propuesta de valor le buscas a este cinturón? Para un caballo. Bueno, los he visto más creativos. Por aquí, ¿para qué usarías el cinturón? Venga, por favor. Por ahí, venga, decidnos. Los que han puesto risita de sado. Venga, vamos al sado, va. Vale, la correa de un perro, por aquí. Torniquete, ¿no? Me vale de torniquete, de cabestrillo. ¿Qué más tenemos? ¿Alguna propuesta de valor más? Para medir, me gusta. La cinta métrica. ¿Alguno? ¿Una propuestilla más? Saltar a la comba, a sujetarnos el pelo, cabestrillo. Bueno, vemos que tenemos al final propuestas de valor infinitas para una misma solución, ¿no? Para una misma tecnología, pues podemos encontrar muchísimas propuestas de valor, ¿vale? Entonces, espero que con estos dos ejemplitos hayamos entendido bien cómo diferenciar qué es propuesta de valor y qué es solución. Evidentemente pueden vivir juntas, ¿vale? Pueden vivir en una misma sección y podemos explicarlas dentro de nuestro mismo mensaje en una misma diapositiva. Pero es importante que distingamos una de la otra. Y yo os diría que, de nuevo, propuesta de valor es positivizar nuestro problema y normalmente intentando cuantificarlo al máximo, ¿vale? Cuando hablamos antes de iluminar este espacio, si somos concretos y decimos, pues queremos iluminarlo de una forma agradable, con luz no muy directa, a un 90%, o sea, podemos evidentemente tunear ahí y ver directamente cuál es nuestra propuesta de valor, dependiendo también del tipo de uso o del tipo de cliente que estemos enfrentándonos. Avanzamos y seguimos a partir de la solución. El journey. Bueno, aquí el journey se ve fatal, pero el journey al final todos lo entendemos como, oye, los pasos por los que va nuestro cliente y cómo se utilizaría nuestra solución, ya sea un producto, ya sea un servicio, pues lo intentaremos sintetizar en 3-4 pasos clave que sean los que dejen claro de qué pinta tendría en manos del usuario nuestro producto o servicio. Nos movemos al modelo de negocio y aquí, de nuevo, como tip, ¿qué recomiendo? Mostrar un poquito de foco, sobre todo, ¿vale? Es verdad que hay modelos más complejos, habrá startups que sean un poquito la excepción, que necesiten explicar modelos hipercomplejos, pero lo normal es que nos aferremos a cosas conocidas, ¿vale? O sea, al final, si somos una suscripción, si somos un SaaS, todos lo conocemos, todos hemos visto las tarjetitas de suscripción y de una forma visual podemos incluso expresar el tipo de modelo de negocio que tenemos. Si tenemos una comisión, ponemos una comisión. Os diría que sobre todo vayáis a por el revenue model principal, sobre todo si estamos en esa reunión y tenemos un tiempo limitado para contarlo, porque si nos ponemos ahí, no, y monetizaremos datos en un futuro y nos pondremos a comisionar por aquí y por allá y los proveedores también nos van a dar una pequeña comisión, foco, ¿vale? Si somos un SaaS, mostramos los pricings, en qué punto estamos más o menos, a quién nos dirigimos y cuál es nuestro cliente objetivo, ¿vale? Con eso queda zanjado el business model y os diría que no hay que darle un protagonismo excepcional, sobre todo si estamos en una etapa temprana, porque al final es algo que se va a ir moldeando y se va a ir adaptando según vayamos escuchando al mercado. Nos movemos, vamos a por el market size. Perdonad que la slide se vea mal, pero bueno, aquí os imagináis 3 burbujas, el TAM Samsung. ¿Qué es el TAM Samsung? ¿Quién me cuenta un poquito qué es el TAM Samsung? No las siglas, ¿qué significa para vosotros el TAM Samsung? Venga, investors, contadme un poquito qué significa el TAM Samsung. ¿Cómo interpretáis vosotros el TAM Samsung? Vale, o sea, el mercado total. Yo siempre digo, el TAM para mí es un mercado en el que podríamos ser monopolio, ¿qué pinta tiene? El SAM es darle una capa de realismo a este monopolio y el SOM es otra capa de realismo total en un horizonte temporal a donde podemos llegar. Importantísimo el TAM SAM expresarlo en unidades de pasta, ¿vale? Aquí hay que mostrar annual revenue. ¿Cuánta pasta podríamos estar generando en un año? Entonces, en este primer escenario del TAM sería la burbuja más grande, es cuánta pasta estaríamos generando en un año si fuésemos un monopolio dentro del mercado en el que nos movemos, ¿vale? Entonces, aquí podemos hacer dos approaches. Ver el top-down, que sería, oye, me busco un estudio de McKinsey estupendo que me dice cuánto mueve mi mercado y digo, vale, pues yo estaría generando todo eso en un año y ese es literal mi monopolio, mi efecto monopolio. O puedo hacer un bottom-up, que es, digo, oye, ¿cuánta gente puedo llegar a utilizar mi producto? ¿Cuánto cobro más o menos en función al business model que tengo? ¿Y cuánto podría estar generando a final de este año? ¿Vale? Y calcularíamos esa burbuja enorme, un poco irrealista porque nunca llegaríamos a ella, pero bueno, da una sensación de qué pinta tiene este mercado, si es suficientemente grande o no, ¿vale? Ahí los inversores también tienen una palanquita interna de, oye, si estoy en los billones de euros, pues me encuentro cómodo y veo que es un mercado más que suficiente. Evidentemente tiene que tener algún trasfondo y el cálculo no puede aparecer de la nada, ¿vale? Nos movemos un poquito más hacia el SAM y es una capa de realismo, ¿vale? Importante, no es un zoom en el Google Maps que vamos acercándonos a nuestra geografía objetivo, es una capa de realismo y puede ser en diferentes frentes. Un frente puede ser en las geografías y decir, vale, oye, doy por supuesto que a nivel geográfico
no voy a poder ir más allá de Europa, porque en Estados Unidos hay muchos players que ya me han tapado allí las fronteras. Entonces, pues por ejemplo, le podría dar una capa de realismo en geografías y le podría dar una capa de realismo también a nivel segmentación de clientes. Podría hablar, pues oye, dentro de los segmentos de clientes, entiendo que este me va a comprar mucho más fácilmente y es al que me voy a dirigir sobre todo, es al que voy a hacer mi estrategia de go-to-market, ¿vale? Va a ir muy asociado con nuestra estrategia de go-to-market de si voy a por estas geografías, a por este tipo de clientes, meto ese realismo en el SAM y de nuevo doy una sensación un poco más monopolística de cuánta pasta podría estar generando si cojo a toda esa gente concreta a lo largo de un año. Y ya el SOM sí que es el realismo total. Se bebe al final del financial plan, ¿vale? Nuestro plan financiero debería entenderse directamente con esa burbuja del SOM y decirnos en un horizonte temporal, normalmente entre el tercer y cuarto año de operación, cuánta pasta estaremos moviendo al año. Entonces, ahí, de nuevo, pues las cifras que nos den nuestra P&L, lo veremos por aquí y lo podremos plasmar ahí a nivel de annual revenue, ¿vale? Entonces, importantísimo, son capas de realismo, en ningún caso zoom geográfico. También le podremos dar una capa de realismo porque evidentemente si estamos calculando en el tercer cuarto año de operación, pues las geografías serán menores, estaremos a lo mejor solo en España, Francia y Portugal, no habremos ido todavía a toda Europa, pero de nuevo, estará muy relacionado con lo que hayamos visto en el Excel que lo soporta. Nos movemos, vamos a por los competidores. Aquí do's and don'ts. Cuadrante mágico, bien, ok. Es al final lo que más te encuentras, el cuadrante mágico. Estamos aquí arribita en la esquina derecha, que no hay nadie más, estamos solo nosotros, somos los mejores. Bien, dice poco, ¿vale? Dice poco y cuando lo estás leyendo como inversor genera hasta cierto escepticismo, te diría, ¿vale? Entonces, ¿qué recomiendo? Oye, como un posicionamiento high level puede venir bien, pero diría que siempre lo acompañásemos de un detalle un poquito más profundo, ¿vale? Que demuestre que conocemos bien el mercado, que demuestre que conocemos quién más hay ahí fuera y cómo podemos diferenciarnos también de ellos. Entonces, aquí, ¿qué recomiendo? Lo primero, entender bien por tipología de competidor, no solamente por logo. A veces nos centramos en logos y nos encontramos un panel de 18 logos de competidores que al final los podemos agrupar, ¿no? Aquí volviendo, por ejemplo, a mi ejemplo, si estamos hablando de software de presentación o en mi caso de software para hacer pitch decks, pues voy a tener unos competidores claros. Voy a tener unos softwares de presentación como Google Slides y PowerPoint que van a ser competidores directos porque pueden al final suplantar lo que yo haría con mi software. Entonces, esos son súper parecidos, los podría meter en un mismo grupo. Luego voy a tener, por ejemplo, las agencias que hacen pitch decks como Slide Hackers, que va a ser competencia mía. Entonces, todas las agencias las podríamos meter en un grupo. Y luego, pues un tercero que sería, pues por ejemplo, no lo sé, una incubadora de turno, ¿no? Y todas las incubadoras las podremos meter también en una misma burbuja. Aquí, ¿qué os quiero decir? No tenemos por qué ver tanto logo, sino como tipología de competidor o de alternativa que se plantea nuestra solución, ¿vale? Esto va a ser mucho más interesante y lo iremos viendo por ahí. Metiéndonos en la parte de las características, ¿qué metemos, qué no metemos? Intentamos ser diversos también en las tipologías de datos que metemos, ¿vale? Sobre todo, no hablar solo de cosas binarias, de sí o no, sino intentar graduar un poco más de qué nivel de automatización, qué nivel de tecnología tenemos metido dentro de esta solución. Y luego hablar de temas un poquito más cuantitativos, como pueden ser los precios, o más característicos, como puede ser el tema del go-to-market, qué estrategia tienen, a qué tipología de clientes se dirigen. Voy a acelerar un poquito en el go-to-market, hablar de channels, de partners y de geografías, dejar claro estos tres parámetros en qué nos vamos a centrar en la visión de nuestra compañía y luego, al acompañarlo de Unit Economics, meter esas cifras también de nuevo en nuestra visión, las podremos meter en una línea temporal y ver ahí en una línea temporal clarísimamente en ese roadmap, pues esa trilogía, ¿no?, de producto, mercado y financiación que vamos a necesitar para desencadenar toda esta parte, ¿vale? Entonces, bueno, hablaremos de esta triada y tenemos que dejar claro pues 2-3 milestones en cada uno de estos ámbitos, ¿vale? Rematamos con equipo, dejamos claro el fit del equipo con la solución, por qué estamos haciendo esto, cuál es el problem fit. A lo mejor vuestro equipo no tiene esta pinta, pero bueno, se le puede asemejar un poquito. Y remataremos, evidentemente, con esta parte de funding. Aquí debería haber un pie, que no aparece, pero si imagináis aquí un pie de cómo vamos a distribuir esa pasta y qué estamos buscando, y meter un poquito de FOMO también de cuándo vamos a hacer esta ronda. Rematamos con un call to action y lo dejamos todo clarísimo a nivel de presentación. ¿Quién presenta? ¿Quién no presenta? Remato ya, en 2 minutitos finalizo por aquí. 1 o 2 pitchers. El B-pitch, que le llaman, terrible. No funciona en el 99% de los casos. He visto una vez que se hace bien un pitch a 2. Entonces, o tenemos una sección claramente diferenciada, como la parte de producto y tecnología que presenta el CTO, o si no, por favor, que lo presente una única persona, porque si no es un mareo y no cala el mensaje de la misma manera. Más cositas. Si tenemos 10 minutos, nos hemos marcado 10 minutos en una reunión. El ritmo medio para hablar, a no ser que estemos un poquito acelerados como yo ahora, son 150 palabras por minuto más o menos, es al ritmo que lee un audiolibro.
Y tenemos unas 15 diapositivas más o menos. Regla de 3, ¿quién me hace la regla de 3? ¿Algún matemático en la sala? ¿Cuántas palabras por diapositiva podemos hablar más o menos? Venga, va, spoiler, 100. Tenemos unas 100 palabras más o menos por decir por diapositiva. ¿Qué son esto? 8 o 10 frases más o menos. Limitemos nuestro guión de base a 8 o 10 frases. No contemos muchísimo más, no tenemos que explayarnos mucho más y que sea un poquito el límite con el que nos basamos y en el que nos fundamentamos. Algo vacío que se dice siempre, rehearse, rehearse and rehearse, practicar, practicar y practicar. Los 3 consejos mágicos de cualquier líder de comunicación y cualquier profesor de comunicación. Yo voy un pasito más. Ya que vamos a practicar 3 veces, pues vamos a practicar con un propósito, ¿vale? Y os meto el propósito del timekeeping, el propósito del clicking y el propósito del testing. El del timekeeping está claro. Al final, limitémonos al tiempo, ajustémonos al tiempo y entendamos bien que tenemos que respetar la agenda que tenemos delante. Entonces, si nos hemos marcado unos tiempos, respetémonoslo, ajustémonos y practiquemos en función a esos tiempos. Que sepamos cómo pitchar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos o 20 minutos y practiquemos en función a eso. El del clicking no va tanto por el clicker en cuestión, es más por dominar la presentación, ser owners de nuestro PowerPoint, saber qué viene después de qué, saber qué animaciones tenemos, saber cuál es el ritmo que le tenemos que meter, dónde llegamos, dónde no llegamos, qué aparece, qué desaparece. Practicar a ciegas es fantástico para esto. Nos vendamos, vemos por dónde vamos, abrimos los ojos, vamos bien, no vamos bien. Entendamos bien el ritmo, entendamos bien cómo hemos montado la presentación. Y por último, el testing, que es algo que he hecho yo hoy, pero que no ha funcionado del todo bien, que es venir aquí, probar la presentación y ver que no se ha descuajeringado nada, ¿vale? Es algo que podemos probar, saber si vamos a presentar con micro, sin micro, con tiempo, sin tiempo y ajustarnos a ello. Y poco más. Aquí dejar la parte del Q&A, que también creo fundamental, entender bien quién responde a qué, en qué momento, entender los roles y eso es todo por mi parte. Muchas gracias, encantado de hablar con vosotros de cualquier cosita y gracias por venir. Y por aquí os dejo mi LinkedIn, yo encantado de contactar y espero que os haya servido. Muchas gracias.